El índice cuando uno se siente fracasado, digo, el índice de fracaso, el sentirse fracasado, cada vez es mayor. Los psicólogos os vais encontrando que cada vez nos sentimos todos más fracasados. Sí, los problemas más frecuentes que tenemos hoy en día en consulta son sobre todo dos. Uno son las depresiones, que siguen estando muy altas, y otros son los trastornos de ansiedad. Y la ansiedad siempre habla de ese peligro que yo tengo cuando hay unas exigencias que no puedo cumplir. Claro, nuestra sociedad ahora mismo es muy exigente, es muy competitiva y nos exige siempre más. Yo creo que es muy difícil dar la talla, porque cada vez que haces algo bien, yo creo que rápidamente es lo normal. Si hacemos bien nuestro trabajo, pues para eso se nos paga, es lo normal, y nadie se sorprende, ni nadie casi nos halaga por ello. Es muy difícil recibir un reconocimiento por hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando haces las cosas mal, enseguida se te recuerda que has hecho las cosas mal y enseguida se te señala que lo estás haciendo mal. Pues en los estudios pasa lo mismo. Si sacas un notable, pues casi no tiene ningún valor. Ahora, si suspendes es una catástrofe, ¿no? Entonces, esa exigencia permanente y ese siempre que si saco un notable, siempre hay alguien que ha sacado un sobresaliente. O si tengo un buen trabajo, siempre hay alguien que tiene un trabajo mejor o que gana más o que tiene... Y la sociedad un poco nos impulsa a esa necesidad de tener más que el de al lado o de tener mucho para ser válidos. Claro, como siempre hay alguien que tiene más y como no podemos llegar a todas las exigencias, pues evidentemente eso va minando nuestra seguridad personal y eso va haciendo que cada vez estemos más en tensión y tengamos más problemas de estrés, más problemas de ansiedad y más autoexigencia, y con ello mucha más frustración.